Bueno, ante todo yo quisiera escucharles un poquito a ustedes, ¿no? Porque han pasado 2 semanas antes de entrar en lo que va a tratar estas otras dos sesiones, ¿no? Que son la 2 y la 3. Escucharles a ustedes muy brevemente, no sé, cualquier parecer, cómo les ha parecido, con qué dificultades han encontrado al momento de trabajar, de entrar. Bueno, adelante, no sé si alguien quiere decir algo. Yo quería decir Ah, que, sí, bueno, claro, Pamela, gracias. sí, que claro, yo me he trazado un poquito. Sí, Hoy día subí el caso y ahora estoy haciendo el mapa conceptual. De repente intenté hacerlo a mano, como dijeron, pero me cuesta hacer la letra tan chiquitita y escribir es tantas verdad, cosas que quisiera es escribir. verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, Verdad. lo estoy tratando de hacer en computador y ver después cómo le hago las líneas. Pero algo va a salir hoy día, digo, hoy No, día ya. Pamela, mira, te agradezco de corazón, de verdad, qué alegría que me da que me cuentes eso con tanta franqueza. Yo vi que tú participaste en el caso, en el foro que no lleva calificación alguna, así que altruistamente, sin ningún tipo de búsqueda de beneficio de nota ni nada, estableciste ahí un comentario muy valioso en el foro. Yo no lo he retroalimentado oportunamente, quiero decir, porque yo esperaba que hubiese algún tipo ¿cómo decirlo?, de comentario de parte de los estudiantes, ¿no? De los otros estudiantes, pero no lo ha habido. Yo vi que, pero bueno, también que está, creo que está de hoy mismo, ¿no? El caso, Sí, pero mira, yo quiero decir algo, Pamela, para que te sientas muy bien. Ese trabajo que hiciste para el foro que no para el lleva mapa conceptual. clasificación, es un trabajo exhaustivo. Hiciste un trabajo ahí, mejor dicho, formidable, formidable. Es un trabajo extraordinario, ¿no? Con una documentación, precisión, datos, ¿sí? Con todo lo que llevó, una explicación muy clara de todo. Yo invitaría, lo que pasa es que a veces yo sé que no tenemos tiempo, a veces ni de meternos en el aula de nuevo para leer lo que escribieron las otras compañeras y compañeros, pero mira que Pamela está, mejor dicho, está extraordinario el trabajo. O sea, yo pienso que tu mapa conceptual ya va a ser muy bueno, porque tiene una base de una experiencia muy bien narrada, muy bien documentada, donde ya el mapa conceptual, inclusive si te falta algo en el mapa conceptual, no te preocupes, que no te quepa porque la letra chiquita, lo que sea, no te preocupes porque ya yo con el documento que tú has elaborado ahí en el foro, ¿cómo decir? Hay una guía muy clara para mí para saber cuál es la relación lógica de lo que tú vas a expresar conceptualmente en el mapa, finalmente es sencillamente la lógica de lo que estás pensando alrededor de frente a las dificultades que se evidencian en el caso y lo que se y cuál es la forma de acceder correctamente para solucionarlo. Entonces yo creo que no hay problema. No te me enredes con eso, yo sé que está muy bueno. Yo quedé admirado, porque creo que hay Gracias. 3 participaciones ahí nada más, unas que fueron ya hace más de una semana. Está la tuya, está, bueno, que yo lo tenía aquí anotado, porque yo hoy no me traje presentación ninguna para no, porque la otra vez me compliqué un poco con esto de la presentación aquí. Bueno, hay otras dos, ¿no? Hay otras 2 participaciones y está la tuya. Pero me admiró mucho que estuviera tan bien documentada, tan bien expresada. No sé si lo anoté por aquí, yo no sé, estoy buscando. Yo anoto las cosas generalmente, pero mira que a veces se me pasa y no, yo creo que no anoté las 3. Pero están ahí en el foro, no hace falta que las mencione. Hay 2 compañeras o compañeros más que participaron allí y dieron bueno, ya recordé, hay uno que participó también, una persona que participó, que es Sharon. No sé si Sharon estará aquí ahora, porque yo no veo todas las personas que están acá. Yo soy malo para esto de Zoom, ya lo dije Sí, la otra vez. profesor. Sí, sí, Sharon está aquí. Sí. Ah, Sharon, mira, felicitaciones a Sharon. Mira, yo creo que Sharon hizo una cosa muy interesante. Perdonen, yo voy a dedicar este tiempo por un poco reconocerles el trabajo a ustedes también, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Mira, Sharon también presentó en el foro no calificado, presentó una intervención, ¿sí?
Y vean que después el mapa conceptual de Sharon, o pasa que ese mapa no se comparte porque es tarea calificada y por lo tanto es privado. Pero bueno, yo voy a hacer un poco público algo, lo bueno. El trabajo de Sharon del mapa conceptual es magnífico, excelente, inmejorable. Pero yo pienso que a Sharon la alimentó, voy a atreverme a pensar por ti, Sharon, ¿no? Pues tú me corregirás después, ¿no? Pero me parece que Sharon lo que hizo que el trabajo, esa excelencia en el mapa conceptual, es porque Sharon se dio el trabajo, como, bueno, ahora acabo de hablar de Pamela, de documentar algo, ¿no? En el foro, atreverse a compartirlo, de pensarlo, ¿no? Hay un pensamiento en público, ¿no? ¿Sí? Que nos permita a nosotros después, cuando vamos a hacer el ejercicio ya que es más privado, que me lo va a evaluar un profesor, hacer un trabajo que es excelente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me medí en ese espacio. Yo lamentablemente no retroalimenté la intervención de Sharon tampoco en el aula, porque esperaba que hubiese más réplica de algunos, porque recuerden que un foro tiene un sentido. Pues yo digo, el foro es público. Entonces, cuando uno presenta un foro, no solamente, no lo presenta, como en este caso, y menos en este caso que no es evaluativo, es para compartir con los compañeros y compañeras que estamos participando, estamos en este mismo navío, ¿sí? Navegando en las mismas aguas, poder compartir nuestras impresiones, nuestras dudas, nuestras inquietudes, lo que pensamos, recibir algún tipo de réplica o de contraargumentación o de apoyo en lo que estamos diciendo. Bueno, esa es un poquito la idea. Yo sé que no tenemos tiempo para todo eso, ¿no? Los tiempos no están para eso, como dicen, lamentable, tiempos de oscuridad estamos viviendo en ese sentido. Pero mira que yo felicito a Sharon, aprovecho, bueno, esto yo creo que no es ninguna infidencia, ¿no? Porque veo que como el foro, ¿no? La participación en el foro apoyó su elaboración conceptual después, ¿no? Bueno, yo no me acuerdo la otra compañera o compañero que participó, pero bueno, fueron con Pamela hoy, que vi su excelente documentación del caso que describe, yo quedé realmente muy admirado, muy admirado. Realmente me ha atrasado un poquito en devolverles la retroalimentación porque yo todo lo anoto. Y además yo esperaba que después del día 8 pues aumentara un poco eh, el envío de documentos. Me quedé un poco esperando así, quedé como, ¿no? ¿Sí? Como el novio plantado, ¿sí? Porque no me llegó más nada, ¿no? Y entonces lo que hice fue atrasarme inútilmente, pero entonces todo lo que tenía eran mis notas y dije, bueno, ya creo que he retroalimentado a 2 o 3, me faltan otras personas, pero ya lo subo rápidamente para que no pierdan el entusiasmo. Bueno, básicamente esto quería decirles. No sé si ha habido algún tipo de dificultad, repito, que quieran comentarme, o sencillamente hablamos un poquito de esto que tenemos próximamente. Muchas gracias, Sharon, ¿no? Sí, ahí estamos. Bueno, y Pamela también, muchas gracias. Bueno, a todas y todos aquí por estar aquí. A Virginia, que vi que está conectada, un gran saludo desde acá, con mucho cariño, ¿sí? Como a todos ustedes. Bueno, ¿qué vamos a comentar un poco? Ustedes me dirán. Bueno, yo vuelvo a insistir, ustedes verán que lo que nos queda son 2 semanitas. Realmente 2 semanitas se van muy rápido, y más en estos tiempos que corren vertiginosamente. Tenemos 2 semanitas para todo, ¿no? Y tenemos una semana en la que tenemos unas lecturas, tenemos una lectura, ¿sí? Una lectura sobre el tema de la impunidad, ¿no? Sí, lo que nos toca ahora a nosotros es vean que aquí hay un problema. Yo le hago una crítica saludable al diplomado, ¿sí? Déjame ver si yo lo anoté por acá. Perdonen un segundito. No sé qué me pasó a mí, que si papelé las cosas. Aquí se está. Sí, aquí está. Bueno, ustedes verán, ¿no? Este diplomado tiene un pequeño problema, ¿no? Pequeño problema, pero que yo creo que se resuelve ahora, en esta segunda parte, ¿no? Aunque de todas maneras no se da mucha claridad a veces incluso aunque hay unas lecturas muy buenas, magníficas lecturas para nosotros documentarnos sobre esto, las lecturas parecen orientarse mucho hacia el tema de la justicia entendida como castigo, ¿sí? Como castigo, ¿sí? Como castigo penal, un poco el enfoque, ¿no? Que pareciera, si uno fuera a presentarse a leer esto por primera vez, yo no sé, estos temas,
pues para uno sería como que, bueno, parece que todo el tema de acceso a la justicia es acceso a la justicia en términos de que el responsable que cometió la violación de derechos humanos o que cometió los crímenes sea castigado, ¿no? Sea castigado, reciba un justo castigo por lo que hizo. Yo quisiera, yo sé que algunos de ustedes saben algunas de las cosas que voy a decir, pero es como puntualizarlas un poquito. Un poco cuando uno lee cuando uno lee estos textos, que sí que están propuestos ahí, la idea que nos queda es un poco esa, ¿no? Es decir, la justicia entendida como castigo al responsable de algo mal hecho, un delito, de un crimen, ¿sí? Y no más. Sin embargo, yo creo que esta lectura de trasfondo nos quiere decir otra cosa. En primer lugar, decirnos que la justicia como castigo, entendida como castigo a los responsables de graves crímenes, ¿sí? De crímenes atroces, es algo que, digámoslo así, es necesario. Y es la manera en que se ha entendido un poco tradicionalmente o en la línea principal, ¿no? En su corriente principal se ha entendido la justicia. Casi que se ha entendido así, ¿no? Casi que exclusivamente se ha entendido así. Y entonces, obviamente, esa idea de que la justicia es siempre castigar a que los responsables reciban un justo castigo por las fechorías o crímenes que han cometido y de los cuales son responsables, pues paguen por ello, ¿no? Esa es la idea que tenemos casi siempre de justicia, es la corriente principal, digámoslo así. Sin embargo, ustedes saben muy bien también, eso no era nuevo, pero se pone muy de manifiesto en los años 90, a partir de los 90, yo diría, y en lo que va a la primera década de este siglo. Se pone de manifiesto también que, en primer lugar, de cara al reclamo de que los grandes criminales, ¿no? Los que cometen crímenes atroces, cuando digo crímenes muy atroces, no estoy hablando solamente, a ver si me hago entender, cualquier crimen es grave, ¿no? Es muy grave porque afecta a la dignidad humana, ¿sí? El crimen, uno podría decir que los crímenes no son, en sentido estricto de la palabra, no son cuantificables. ¿Por qué no son cuantificables? Porque ¿cómo yo puedo cuantificar el daño que me hacen a mí? ¿Sí? O cómo yo puedo atreverme a cuantificar que un crimen, ¿sí? Que alguien que asesina a un familiar es menos malo que a 10.000 personas que le mataron a todos los familiares, ¿no? Vean, ahí estamos cuantificando. Y eso puede ser muy perverso, porque cualquier persona que sufre un daño, lo sufre como cualquier otro o cualquier otra. Quiere decir que aquí no podemos entrar en esa lógica de las cuantificaciones. Pero lamentablemente, aquí tenemos un problema con el acceso a la justicia. Acceso a la justicia, repito, entendida en términos de castigo al responsable, ¿sí? Que a tanto mal reciba el responsable del daño. Si la justicia entendida, ojo, como retribución, como justicia retributiva. Justicia retributiva quiere decir que si alguien hace un mal, debe recibir en proporción otro mal. Y en este caso, la sociedad se encarga o el Estado se encarga de castigarlo, enviando un mensaje a la sociedad de que se violó una norma, una ley, y que la ley no permitía que se hiciera eso, se hizo, y por lo tanto tiene que pagar. Es decir, por lo tanto, no puede haber impunidad. Entonces, en esta línea, ¿qué sucede? Como hablábamos, porque en el encuentro pasado dijimos algo de esto, ¿no? Lo que sucede es que en la historia, lo que ha dominado, la tendencia dominante, pues estoy hablando todavía del tema de la justicia como retribución, lo que ha dominado en la historia es la idea, lamentablemente, y es una realidad, de que los grandes criminales no pagan, ¿sí? Que cuando el criminal es alguien de la calle, ¿sí? Que me robó la billetera y de pronto me cortó, me hirió en un brazo, ¿sí? Que cuando el crimen lo comete alguien pequeño, pues ahí la justicia opera, generalmente opera, ¿sí? Castigan al responsable, pero cuando el criminal es el propio Estado, o un régimen, o ocurre en el contexto de una guerra,
donde no se trata de un delincuente que casualmente o fortuitamente me cogió a mí de presa y me robó la billetera y me cortó el brazo, me hirió, me hizo una laceración. Cuando ocurren estos crímenes de grandes regímenes y demás, muy poderosos, personas con mucho poder cometen los crímenes, estos crímenes históricamente la tendencia ha sido que nunca pagan, no pagan los crímenes, nunca son llevados a un tribunal, nunca son castigados, e incluso en muchos casos ni siquiera rinden cuentas ante la gente, ¿no? Sobre el por qué ni el cómo, incluso niegan a veces los hechos descaradamente, o a veces cuando los admiten los justifican, en el sentido de que la sociedad no se podía hacer más nada, ¿sí? Si no actuábamos así, estábamos perdidos, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces los crímenes grandes, crímenes cometidos por los grandes, es decir, los actores con mucho poder, no han sido históricamente castigados. La única excepción, ojo, la única excepción tal vez fue Nuremberg, ¿no? Y Tokio, ¿sí? Donde unos tribunales internacionales se crearon para juzgar crímenes cometidos por regímenes con mucho poder. Me refiero, desde luego, a los crímenes cometidos en el marco del Tercer Reich alemán, de la Alemania nazi, y los crímenes cometidos también en el Tokio imperial, ¿sí? en el Japón imperial, donde también se cometieron muchos crímenes de guerra. Ojo con esto, ¿no? Pero aún así, en ambos casos, si nosotros nos documentamos más profundamente, sí hubo un castigo. Pero ese castigo no afectó a la totalidad de los responsables, ni mucho menos. No afectó tampoco a todos los máximos responsables que estaban implicados en esos crímenes. Todos nosotros creo que hacemos parte de esa leyenda un poco, porque eso se ha quedado un poco en el cine, en la literatura, en comentarios que oímos de que incluso es posible que hasta Adolfo Hitler no se haya suicidado y que esté vivo por ahí, eh, eh, con Eva Braun ya súper anciana, no sé, hay hasta leyendas urbanas de este tipo, ¿no? Que afectan al mundo entero. Cuando esto ocurre es porque el problema principal que ha habido es esto que llamamos la impunidad frente a grandes crímenes. Cuando digo grandes crímenes no me refiero nuevamente a la cantidad solamente, ¿no? Ojo, no solo la cantidad, que son cientos, miles, ¿no? A veces millones, cuando es el caso de un genocidio, de personas que pagan, ¿no? Que sufren, que son castigados y después no hay ni siquiera un proceso judicial del cual se haga acompañar el proceso posterior. Ojo con esto, ¿no? Entonces, la gran lección que ha habido es que, bueno, que hay un gran margen de impunidad. En algunos casos un gran margen de impunidad, pero en otros casos impunidad total. Yo creo que muchas y muchos de ustedes, yo no quiero meterme en un tema de tocar mucho esto a fondo, pero yo creo que todos sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. De que los grandes responsables de crímenes atroces que dieron la orden para que se cometieran sistemáticamente violaciones de derechos humanos o graves atrocidades en contextos de conflictos armados, después hay un proceso de cambio en la sociedad, porque ya llega un momento en que eso termina, pero cuando termina a condición de que los que fueron responsables de todo esto no paguen, no sean llevados a la justicia. Ojo con esto. Pero también entonces aquí se cruza con otro elemento que es muy importante, saberlo para aceptar, no para aceptar pacíficamente, sino para admitir que de todas maneras hay algo que se puede hacer. Aun cuando uno diga, yo no puedo llevar ahora no sé, a 10.000 personas o a 100.000 personas, imagínense ustedes, a 100.000 personas a un tribunal para juzgarlos por crímenes cometidos en un contexto de conflicto armado, ¿no? No puede porque todos están implicados, todos tienen las manos sucias, desde los máximos responsables hasta el que apretó finalmente el gatillo, todos tienen responsabilidad. Yo no puedo llevarlo a todos, juzgarlos a todos, porque si los juzgo a todos ellos también me van a decir, bueno, y tiene que juzgar también a todos los que son responsables del otro lado. Pero también si hablamos de una sociedad que fue autoritaria, en donde hubo una dictadura, en donde los dictadores
tuvieron patente de corso, apertura, un cheque en blanco para asesinar y desaparecer a todo el que se les dio la gana. Tampoco yo puedo juzgarlos a todos. ¿Saben por qué? Porque hay tanta gente implicada en eso, que en primer lugar, incluso, es feo hablar así, pero en términos incluso, llamémoslo así, en términos financieros, es imposible, porque colapsaría cualquier Estado. No hay recursos. Quienes trabajan aquí en el área administrativa o judicial lo saben. Ningún Estado tiene los recursos suficientes para llevar a cabo procesos interminables para juzgar, no sé, a unas cuantas miles de personas, porque es así, que son responsables por crímenes atroces. Entonces, en este contexto, ¿qué quiero yo decir que trata este segundo módulo, ¿no? Esta segunda parte del módulo? Trata sobre un tema que para nosotros es fundamental, ¿no? Y que nos ha llevado bien. El gran dilema. ¿Cómo juzgar a aquellos criminales, castigar a todos los que están involucrados en grandes crímenes atroces, cuando son una enormidad, pero donde además no me queda muchas veces claro distinguir quién fue los principales responsables? Porque sí, el que apretó el gatillo, el que torturó, es un criminal, sin duda, pero te va a decir, yo estaba cumpliendo órdenes, ¿sí?, de mis superiores. Además, yo no podía hacer otra cosa, porque eso era, en mi contexto, eso era lo correcto, eso era lo que había que hacer, ¿no? Ahí me enseñaron que eso era lo bueno. Ahí me enseñaron que era bueno perseguir a los opositores políticos y donde quiera que los encontrara, darles un martillazo por la cabeza. Y donde quiera que los viera, denunciarlos para que llegara otro secuaz ya más brutal y lo aprendiera y lo desapareciera. Pero también en un contexto de guerra va a pasar lo mismo. Tú vas a castigar a todos los que participaron en las hostilidades y cometieron crímenes. Tú vas a decir, bueno, ¿cuál es el grado de responsabilidad? ¿Es solamente voy a juzgar, solamente a procesar a los máximos responsables? Bueno, o voy a procesarlos a todos. Oigan acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema mismo del castigo plantea unos grandes dilemas. Además, perdónenme si yo me desordeno un poco, esta vez no traje presentación, entonces yo soy viejo ya, yo estoy ya medio parecido a veces a Biden, ¿no? Que se confunden las cosas, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente, ¿no? Que fundamental, ¿no? Sí, ahí estamos frente a un gran dilema, o a varios dilemas. El primer dilema es la imposibilidad de juzgarlos a todos, los que participaron, a todos los responsables de crímenes en un contexto. Además, porque, bueno, vamos a ir por partes, ¿no? No es posible juzgarlos a todos, no es posible procesarlos a todos, primer punto. La otra pregunta grande que nos hacemos es, ¿cuál sería el sentido de castigarlos a todos también? ¿Cuál sería el sentido? Ojo, obviamente yo sé que esto es muy difícil decirlo a alguien que sufrió la pérdida de un familiar, a quien le desaparecieron un hermano, o al que le masacraron una familia en un contexto de conflicto, como ha pasado mucho en Colombia infinidad de veces. Pero yo sé que es muy duro decir esto, pero la gran pregunta es cuál es el sentido del castigo. Hannah Arendt, que la deben conocer, es una gran filósofa alemana, ella era de religión, era judía, ella dice que ni siquiera sabía lo que era ser judío hasta que no vivió en ese contexto. Una gran pensadora, todos deben haberla leído. Ustedes saben que ella tiene un texto muy famoso, perdonen este paréntesis que yo hago, pero bueno, es aclarando algunas ideas. Un texto muy famoso se llama Eichmann en Jerusalén. Yo creo que todos hemos oído hablar de Eichmann, aquel famoso funcionario nazi que envió a miles, ¿no?, de personas a los campos de concentración, que participó en esta metodología nefasta y horrible, nefanda, para decirlo de alguna manera, de crimen no sistemático, de la solución final, la solución de punto final,
en todo el genocidio de las personas identificadas como judíos o judías. Conocemos todo eso, ¿no? Sabemos eso, ¿no? Eichmann, ¿quién fue Eichmann? Sin embargo, a Eichmann se le hace un juicio en Jerusalén, no voy a contar los pormenores. A Hannah Arendt la mandan de reportera a, eh, para cubrir ese proceso. Saben que es filósofa, que es judía, que viene, que conoce la experiencia, que escribió, que es autora de un libro muy famoso que se llama Los orígenes del totalitarismo. Y Arendt, esta mujer, vaya. Y cuando vaya se da cuenta de algo que es impresionante. Ella se da cuenta que hay una frase de Napoleón, bueno, que dice, de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Es decir, Hannah Arendt se dio cuenta que algo tan serio como era el castigo de un brutal responsable de crímenes atroces podía convertirse en un show mediático. Podía convertirse en una payasada, para decirlo en términos muy reales, ¿no? En algo trivial. ¿Cómo se podía trivializar algo así? ¿Y en qué consistía la trivialización? La trivialización consistía en que el castigo tiene un alcance limitado. El castigo tiene un alcance limitado. Tan limitado como que, por ejemplo, voy a ponerlo en términos muy simples. Yo ajusticio a Eichmann, ¿no? Eichmann cuelga ahí de un patíbulo, ¿sí? Eichmann cuelga en un patíbulo, pero Eichmann es responsable de crímenes de miles de personas, ¿sí? ¿Hasta qué punto ahí la retribución, el castigo como respuesta a los crímenes, hasta dónde no pierde su sentido? Porque yo estoy castigando a uno que mató a miles. ¿Es que la vida de él paga la de los miles? ¿Es que quitarle la vida a una persona con toda justicia es justo? Justifica desde el punto de vista de si la justicia se convierte en eso, en que yo mato a uno que es un gran criminal porque mató a miles, hombre, ¿dónde está la proporcionalidad ahí? Más bien lo que queda es una desazón, ¿no? Entonces ella dijo una frase muy interesante, se las voy a decir ahora. ¿Cuál es la frase que dijo? Ojo, no me la tomen mal, ¿no? No me la tomen a mal, sino miremosla en este contexto. Les ruego. Ella dijo, ella fue la primera que habló de la necesidad a veces de perdón. Obviamente hay una polémica enorme en esto, brutal. Yo quisiera después oírlos ustedes también si tienen algún comentario. Pero voy a dar el argumento que da Hannah Arendt. No quiero decir yo sé la magnitud del dilema aquí. Ella dijo que a veces era necesario perdonar aquello que por su propia naturaleza era imperdonable. ¿Ven? Es decir, a veces uno no puede remitirse única y exclusivamente al castigo, cuando sabemos que el castigo no va a resarcir absolutamente nada, solamente nos va a decir a nosotros, mira, se cumplió el castigo, lo que nos va a decir a nosotros, mira, ahí está la ley. La ley se cumplió. El que mata, al que mata hay que matarlo, pero ojo, aquí no estamos hablando de un tipo que mató a una persona, estamos matando a alguien que mató a miles. ¿Correcto? Entonces, ¿hasta dónde la muerte de él paga la muerte de los miles? Entonces, ven, aquí hay una reducción al absurdo. Voy a lo siguiente, ¿no? Ven, ahí está la segunda paradoja, el segundo problema. ¿Hasta dónde el castigo? Primero decía yo, el castigo, no podemos castigar a todos. En términos económicos es imposible porque colapsa. Cualquier sociedad que se ponga a castigar a todo el mundo, colapsa. No hay recursos para castigar. Ustedes saben lo costoso que es el aparato de justicia. Colapsaría. En segundo lugar, además de que es costoso, se hace casi prácticamente imposible. Porque si empezamos a buscar responsables, pues entonces el que tiene que hacer justicia se convierte ya no en alguien que hace justicia, sino en un vengador, en un vengador. Eso es el primer dilema, primer problema. Segundo problema, ¿hasta dónde la justicia sola, entendida como castigo al responsable, justicia retributiva, nos permitiría a nosotros aproximarnos a una justicia verdadera? En esto que planteó la filósofa Hannah Arendt.
En tercer lugar, vamos al tercer gran problema. Cuando hablamos de grandes criminales, es decir, criminales, voy a llamarlo así en un sentido metafórico, criminales históricos, es decir, que son aquellos crímenes y criminales, regímenes, conflictos armados, que son responsables de grandes crímenes, de masivos, sistemáticos, que son cometidos por actores que tienen muchísimo poder, vamos a decir, por estados, o actores de mucho poder. Obviamente esos actores, si saben que van a ir a una cárcel, los van a juzgar ir a una cárcel, más nunca se van del poder. ¿Okay? Aquí hay una consideración muy pragmática. Ojo, si yo sé que yo soy responsable de grandísimos crímenes y que lo que me van a ofrecer a mí en un proceso de transición, porque ya es irme para una cárcel de 40 años, pues yo no dejo las armas. Y si soy un dictador, no me voy del poder. Hago todo lo posible por no irme del poder hasta la última gota. Ojo, que miren que estas cosas guardan cierta similitud con cosas que están pasando hoy mismo, hoy día. Entonces eso nos lleva a un problema, ¿ven? Hay impunidad. En estos procesos donde por ejemplo, el caso de Colombia, yo lo puedo ilustrar porque aquí vivo, ¿no? En caso de Colombia, donde se enfrentan ejércitos y guerrillas durante muchos años, más de 50 años, se estuvieron enfrentando, y eso va llevándose de lado y lado víctimas, ¿no? Va cobrando víctimas de lado y lado, y todos y de manera injusta, ¿no? Además, ¿cómo? ¿Qué se puede hacer? Si los actores saben que van a ir que van a responsabilizarse y a pagar cárcel por lo que hicieron, pues ninguno se va al conflicto. Nadie va a negociar la paz. No vamos a llegar nunca a la paz si los actores saben que el precio que van a pagar es irse para una cárcel. Entonces ahí se pierde la alternativa. Entonces van a decir no, hasta que no derrotemos al último de allá, y el otro dirá hasta que no acabemos con el último de acá, no hay negociación. Entonces no hay negociación. Entonces, para que haya negociación, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar una media. Hay que pensar, ¿a qué nos lleva esto? A pensar la justicia de forma distinta. De forma distinta. En esas condiciones no se puede aplicar una justicia en los términos irrestrictos de lo que se conoce con el nombre de la justicia, vamos a llamarla así, la justicia tradicional, ¿sí? La justicia judicial, entendida en su sentido históricamente establecido, como es la justicia penal. Hay que buscar un modelo de justicia diferente, pero sin que deje de ser justicia. A esta manera o a esta forma de aproximar el tema de la justicia, donde no se puede dejar impune los procesos, no se puede dejar impune los crímenes, que es decir, sin castigo, o por lo menos sin proceso, no se puede tampoco trivializar la justicia al punto de que sea, bueno, mataste a tanto, pues yo te mato al que yo hizo, bueno, y los otros, ¿qué pasó con ellos? No le, ¿qué cambió en la sociedad a partir de ese, por ejemplo, del enjuiciamiento, vamos a Eichmann, del juicio a Eichmann, del juzgamiento y la condena a Eichmann, su ahorcamiento? ¿Qué pasó con las víctimas de Eichmann? ¿Sí? Ahí están, estuvieron ahí, ¿no? Sí, castigaron a Eichmann ya, eso es suficiente. Y el dolor de esa gente, ¿quién le devuelve? ¿Quién hace algo por los que quedaron traumados o traumatizados? ¿Qué se va a hacer por ellos? La secuela que dejó Eichmann en todas esas familias, ¿qué se va a hacer con eso? Ya con el ahorcamiento se resolvió el problema, ¿no? Pero además está el tema del conflicto de intereses, de poderes, cómo hacer para llegar realmente a algo que sea aceptable por la sociedad, que no implique total impunidad, como ha pasado muchas veces históricamente, donde no se ridiculice ni trivialice la justicia, y donde efectivamente las mismas víctimas y la sociedad encuentren algún grado de satisfacción.
A todo este modelo de justicia un poco diferente, ¿no? Se le ha dado el nombre de justicia transicional. Justicia transicional. Es decir, no la justicia, cuando decimos justicia transicional, quiere decir que una justicia que nos permite transitar de una situación de autoritarismo, le llaman así, de autoritarismo violento, represivo, de régimen dictatorial, ¿no? Como lo ha ocurrido en muchos países, sabemos todos, del Cono Sur, a una sociedad democrática, a una democracia. Porque el autoritario no va a dejar el poder si no se le, si él no ve que está a salvo de alguna manera. Ojo, pero de todas maneras hay que castigar, no puede quedar impune. Hay que hacer algo. Lo peor es la inacción. Ahí es donde justicia transicional, que nos permita transitar. No se lo puede llevar a decir, vamos a llevarlos a la cárcel porque los tipos cogen y acaban con todo el mundo. O en una guerra, un conflicto de guerra, conflicto armado, pues entonces los actores no se van a sentar a una mesa si saben que lo que van a pagar sentándose a la mesa es al día siguiente una cárcel de 50 años. ¿No? Pero hay que buscar también una solución que sea aceptable por todos, incluso por la propia sociedad. Eso es lo que se llama que nos permite transitar de la guerra a la paz. Y eso es lo que se llama justicia transicional. Entonces ustedes pueden darse cuenta de que el tema, vean que el tema que ustedes tienen, el temazo que tienen ustedes aquí en la próxima semana, la lectura, tiene que ver con esto de la justicia transicional. Tiene que ver, ustedes van a encontrar una lectura cuyo título real, ¿no? Es el de, es un foro no calificado. Yo les sugiero que participen de alguna manera, porque eso les hace a ustedes votar, les permite expresar no solo las inquietudes, sino también lo que ustedes piensan abiertamente en un seno de personas que somos todos aquí muy confraternos en nuestras ideas y estamos compartiendo este espacio. Es sobre el grado de aplicabilidad de los estándares internacionales que se han propuesto para desmantelar las condiciones de impunidad. Ven, ustedes van a ver que el tema que se está tratando aquí es esto que acabo yo un poquito de esbozar. No es que estos términos mismos, ¿no? Pero estoy dando el preludio aquí, ¿no? ¿Ven? Es eso. Bueno, ¿qué cosa también plantea esta justicia transicional? Obviamente hay que hacer algo frente a la impunidad. Los textos tienen un problema y es que los textos nos llevan mucho se centran tanto en el dilema de la impunidad y cómo superar la impunidad, es decir, superar el no castigo, que olvida un poco las otras cosas que hace la justicia transicional. Bueno, justicia no es solamente castigar, yo les hablé un poquito de eso, no es solamente castigar. Justicia es también reparar a las víctimas. Obviamente, cuando yo castigo al responsable que me hizo si alguien me hace un daño y después es castigado, eso me da, eso da una especie de reparación simbólica, ¿no? ¿Sí o no? Uno dice, bueno, castigaron a ese terrible persona, a ese, no sé, mal persona, ¿sí? Lo castigaron, ¿sí? ¿No? Entonces yo tengo un tipo de resarcimiento ahí, pero no es la única. Ese no es el único resarcimiento. Resulta que en el daño que se me hizo a mí como víctima también yo me quedé sin casa. Entonces, yo gasté todo el dinero que tenía para que hicieran justicia, para que hicieran justicia contra esa persona. Todo el dinero que tenía, todo mi capital me lo gasté, de mi familia también. Pero además mi familia quedó estigmatizada como la basura del pueblo. Pero además mis hijos viven con vergüenza por eso. Pero además mi sociedad y mi mundo quedó destruido totalmente. Yo perdí mi contacto con el mundo. Imagínense lo que hace una masacre o una desaparición forzada genera una ruptura en el tejido social. Y entonces yo no vuelvo a ser más el mismo, ya yo perdí la confianza frente a la sociedad, frente al mundo. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Entonces, ahí viene un tema muy importante, que es lo que se llama reparación integral. La reparación integral no se reduce
a los dos temas tradicionales en los que se entendía antes, antiguamente lo que era reparar una víctima o rehacer justicia, ¿no? Hacer justicia. Tradicionalmente hacer justicia se reducía prácticamente a dos cosas: castigo al responsable, el ideal, ¿sí? Y en muchos casos indemnización, dinerito, platica, guita, como dicen en Argentina, ¿no? Al responsable, a la víctima, ¿no? Pero eso también, vean que eso no resuelve el problema. No resuelve el problema, porque si yo pienso que para yo sentirme resarcido por contra el daño que me hicieron, lo que necesito es un poco de plata. Claro que necesito plata, dinero, pero no puedo reducir la justicia o la reparación al dinero, porque se está transando el tema de la justicia como si fuese un tema patrimonial exclusivamente. Y no, hay un daño simbólico, hay un daño emocional, hay un daño psicológico, hay un daño en términos de confianza en la sociedad porque todos mis derechos fueron conculcados. Entonces, ¿qué hago? Ven, entonces aquí aparece un concepto que es reparación integral. Ustedes van a ver que en estos textos se aborda, en estos textos se aborda este tema. Pero no crean que son temas tan sencillos. Bueno, son sencillos, uno puede repetir lo que está diciendo ahí y está bien. Sino que nos están planteando nosotros también las dificultades de esto, ¿no? Hay dificultades, hay grandes desafíos frente a esto. Entonces, por eso ustedes van a ver que el foro que ustedes van a tener que plantear, bueno, ¿hasta qué punto son aplicables los estándares internacionales propuestos para desmantelar las condiciones de impunidad? Ustedes ven, qué bien poder yo pensar esto y decir algo sobre esto. Mira, ¿saben qué? Yo pienso que estos estándares son magníficos, fabulosos, tal. Yo puedo pensar así. Pues puedo pensar, miren, ¿saben qué? Les falta tal cosa. Yo puedo decir, miren, ¿saben qué? Yo sí quiero. Pero no. Hay quienes dicen, ¿saben qué? No hay justicia hasta que no se castiga hasta el último que tuvo que ver algo con eso. Ustedes han visto que eso está un poco, yo no estoy diciendo cosas exageradas, eso está un poco en el imaginario de todos y todas. Ustedes han visto películas ahí donde a alguien le hacen un daño y va el mismo, no hay justicia en la sociedad, el tipo se arma con unos machetes, pistolas, va más armado que un Robocop y mata hasta el gato de la casa, ¿no? ¿Sí? De los que le hicieron daño, hasta el último lo toma, ¿no? Pero bueno, eso preguntando, puede ser que alguien sea partidario de eso, listo, pero dígalo. Castigo a todos. No entiendo otro lenguaje, castigo a todos. Bueno, veamos si eso es posible, veamos si eso es conveniente, veamos, pero también entonces los estándares internacionales que se proponen para desmantelar las condiciones de impunidad, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué cosas nos dicen. ¿Qué de eso es posible, qué no es posible? ¿Qué nos cuestiona a nosotros o nos interpela a nosotros como que se puede hacer o no se puede hacer? ¿Y cuáles son los desafíos que existen frente a la impunidad, aún desde nuestra perspectiva, de nuestro lugar, desde lo que conocemos, hemos oído? Un poquito, no hagan un trabajo muy extenso, no tienen que participar, pero el foro es un poquito, a veces aunque uno no participe visiblemente en el foro, hacemos un poquito el esfuerzo, aunque sea leernos lo que otros escribieron. Por ejemplo, ver lo que, bueno, en este caso, vuelvo al mismo ejemplo, ya que veo que salió en pantalla ahí, lo que Pamela escribió, que no, enterarme, ¿no? La perspectiva de Pamela es distinta a la del otro. La otra, aunque el otro no escriba, puede decir, sí, Pamela, estoy de acuerdo contigo, o no, no estoy de acuerdo. Pamela, sí, tu caso es muy interesante, pero aquí hay otros que son peores que ese, ¿no? No sé, cualquier cosa. Pero creo que siempre hago en la insistencia de que yo sé que estos foros que son no calificados cada vez habrá más apatía por razones muy normales, muy naturales, no son condenatorias ninguna, a no hacerlo. Pero son importantes. En segundo lugar, ¿no? Yo quería recomendarles a ustedes, ¿no? Ya para la tercera, hay una lectura también que es para el tercer módulo, ¿no? Tercera sesión, perdonen, que es la semana siguiente a esta primera semana, donde la actividad es así abierta, ¿no? No es evaluativa. Hay una tarea calificada final que está basada en un caso de una periodista, mujer. Bueno, estos materiales aquí hacen mucha insistencia. Yo creo que, bueno, por razones muy entendibles, en lo que es la violencia de género, ¿sí? Fundamentalmente, ¿no? ¿Sí? Y este último caso que ustedes van a ver es violencia de género, pero también violencia contra
periodistas honestos, ¿sí? Personas que hacen su trabajo de periodistas como debe ser, ¿no? Que denuncian, que se atreven, que son valientes, ¿no? Lo que sufren, ¿no? En contextos donde el Estado está desestructurado. Ya no estamos en el caso de los conflictos armados internos, solamente creo que tiene interesante eso el caso, no es el caso típico que siempre una colombiana, un colombiano tiene en mente, o una chilena, un chileno tiene en mente que es una dictadura, un argentino, una argentina, un mexicano, bueno, o, bueno, yo creo que está más pensado desde el propio México, ¿no? El caso este, ¿no? ¿Por qué pensado desde México? Aunque también casos similares ocurren aquí en Colombia. ¿Por qué digo que está pensado desde México? Porque un poco hoy día existe también una violencia que no está estructurada o nucleada, por decirlo así, como una célula, un núcleo de una célula, no está nucleada alrededor de la violencia estatal, ni tampoco de muchas veces de esa otra violencia que es la violencia contestataria, organizada, como podríamos decir, por ejemplo, un movimiento o una organización guerrillera. Sino que hoy en día también enfrentamos en nuestra sociedad es un problema también horrible, ¿no? Que bueno, yo digo que en Colombia, en México se ha vivido de lo que recuerdo yo, ¿no? Más, yo no conozco menos los casos en este sentido. Veo a los compañeras y compañeros que están aquí de Chile, de Argentina, no sé, lo veo menos ahí, ¿no? Sí, pero perdónenme si dejo de mencionar algún país, pero no es porque estoy en el curso de esto, ¿no? No lo hago porque menosprecie la experiencia de nadie, sino que es esto, ¿no? Pero, digamos, hoy día se empieza a ver una violencia muy evidente en estos dos escenarios que acabo de mencionar, Colombia, México, que es una violencia presuntamente delincuencial, digo presuntamente delincuencial porque parece un crimen ajeno a las estructuras estatales, se presenta como un crimen que está por fuera de todas las estructuras estatales, ¿sí? Y al mismo tiempo, en algunos casos, por fuera de una violencia contestataria eh, de actores armados que intentan cambiar el sistema político de un país por medio de las armas, ¿no? Discurso tradicional, ¿no? De la lucha de clases llevada como expresada con su expresión de lucha armada, sino que tenemos un tipo de conflicto en esta sociedad. Si tenemos unos nuevos actores con mucho poder, que son los grupos delincuenciales, narcotraficantes, grupos de narcotráfico, redes de trata de personas, ¿sí? De crimen organizado. Y ese crimen organizado, ojo, desde luego no está desvinculado de actores estatales, ni de otros actores muchas veces que adquieren mucho poder y que no son directamente ni comenzaron siendo perteneciendo a esas organizaciones, pero que las financian, los protegen, etcétera, los grupos se benefician de ellos. Y ese caso es muy complicado porque al darse una complicidad entre Estado, o no con el Estado en su totalidad, sino de actores estatales y este crimen, pues obviamente hay un margen enorme para la impunidad, ¿no? Para la impunidad. Y no solo para la impunidad, sino ni siquiera para la verdad de los hechos. Hasta la verdad se ve afectada, ¿ves? La verdad. La verdad histórica, la verdad concreta, la afectación, las causas, las razones y los hechos. Entonces, este caso está para pensar, obviamente está pensado también, yo creo que en modo se quiso aprovechar este énfasis no renovado que el sistema interamericano ha ganado, el tema de la violencia de género, el feminicidio, ¿sí? Violencia motivada en género, violencia motivada sexualmente, etcétera. Y también, desde luego, tocar el tema de la corrupción estatal. ¿Mm? ¿Cómo abordar esta problemática, ¿sí? Cuando el actor es privado, ¿sí? Aparentemente no está vinculado a actores, digamos, estatales directamente no lo está, pero sabemos que está auspiciado, que hay una connivencia estatal en lo que está realizando. Pero además, los crímenes, en un contexto de esta naturaleza, los crímenes también tienen un perfil muy difícil de tratar, muy difícil de tratar, que es la violencia sexual y de género. Correcto. Bueno, estos son un poco los temas que nos tratan acá, ¿no?
que nos concita en esta segunda parte. Bien, entonces es muy importante que ustedes puedan leer. Yo les recomendaría particularmente, bueno, hay una lectura base que también todos tienen que ver con el mismo tema, ¿no? Ven, bueno, yo decía a ustedes al comienzo, perdón. ¿Qué les decía yo al comienzo? Les decía a ustedes al comienzo que cuando hablamos de grandes crímenes, de crímenes de gran magnitud, ¿no? Sistemáticos, por largo tiempo, que descansan en la voluntad de grandes poderes, en este caso puede ser el poder de un régimen, de un Estado, de un régimen, o de actores que tienen mucho poder en extensos territorios y es una violencia armada, pues entonces acá ojo, ¿no? El gran problema para hacer justicia, ya incluso la justicia como castigo, ¿sí? Sencillamente como castigo. Es complicadísima porque si no podemos castigar a todos, ¿a quiénes vamos a castigar? Entonces es fácil decir la palabra, los máximos responsables. Uno dice los máximos responsables, pero ven acá. La pregunta es, piensen ustedes, ¿dónde llega, quién es máximo responsable? ¿Hasta dónde llega esa línea divisoria entre máximo responsable y no tan responsable? Pensemos. Entonces ustedes verán que el texto que ustedes tienen es muy interesante, porque se basa en la experiencia de un tribunal penal, que fue el Tribunal Penal de la ex Yugoslavia, para los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia, que llevaron, ¿no? Que cómo estos jueces se vieron en la gran preocupación y con errores también y con fallas. Creo que hace un estudio muy bueno de las fallas, de cómo, cuáles fueron las fallas a que afrontaron los jueces en el diseño de los criterios para establecer quiénes eran máximos responsables, a quiénes deberían procesar en ese tribunal. Obviamente hubo muchos errores. Hubo personas a las que no se debió haber juzgado. Oh, ese análisis hace excelente, ¿sí? En vez de a otros se juzgaron a unos cuantos que eran unos que no eran los que había que juzgar. Y donde era muy poco, donde incluso las consecuencias son graves. Por eso, ¿por qué? Porque un tribunal sienta jurisprudencia, un tribunal internacional sienta una metodología de trabajo. Un tribunal internacional sienta esto que aquí estamos hablando, que son criterios. Criterios para ejercer mi juicio crítico frente a discriminar. Todo esto viene de la misma raíz etimológica, ¿no? ¿Qué casos son los que son importantes, relevantes? ¿Cuáles no? Ojo, y hay que tener mucho cuidado ahí. Lo relevante y lo no relevante. Bueno, ¿qué es? ¿No? Y cómo esta experiencia, es muy interesante, cómo esta experiencia es después recogida por la Corte Penal Internacional. Esta experiencia del tribunal frente a los crímenes en la ex Yugoslavia, el tribunal ad hoc que funcionó, sesionó ad hoc solamente para juzgar esos crímenes, y esa experiencia cómo alimenta un tribunal que es permanente, pero que también no es ad hoc, es permanente, y es también de jurisdicción internacional, no solamente para unos hechos y un país, un territorio, ¿no? Y entonces yo creo que esta experiencia es un texto escrito por un señor que yo no sé pronunciar bien el nombre, Bergso, no sé, y una profesora colombiana que es María Paula Zafón. Muy interesante, muy interesante. Entonces la invitación a que leamos eso, miremos. No son todas las páginas, aquí nos señalan de la 69 a la 108, ¿no? Mortenberg, perdón, Bergso dije yo, Bergsmo, no sé cómo es, y María Paula Zafón. El título de ese texto es, vean, ya diferente, contribución o contribuciones de las jurisdicciones penales internacionales a la formulación de criterios de selección y prioridad. ¿Sí? De selección y prioridad frente a casos, actores responsables de graves crímenes atroces de guerra y de contra la humanidad cometidos en contexto de esta masividad. Bueno, yo siempre a mí me gusta hablar el Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes atroces cometidos de guerra cometidos en la ex Yugoslavia y la Corte Penal Internacional. Ojo, jóvenes, queridos colegas y colegas, yo también
Yo vivo atormentado por estos temas. Vivo atormentado. Porque, digamos, todo lo bueno también trae algo oscuro detrás, ¿no? Por ejemplo, hubo un tribunal penal para juzgar los crímenes de guerra en la Yugoslavia, hubo una intervención armada que terminó también con la vida de mucha gente allá, por estos que hoy día vuelven a ser protagonistas, que es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que hoy día va más allá del Atlántico Norte, y en 2011 fue más allá del Atlántico Norte cuando invadieron Libia. Oh, yo sé que todo esto tiene un lado oscuro. Hay un lado bonito que es el que nos van a hablar aquí, dificultades, criterios, qué sé yo, como si todo estuviéramos en el mejor de los mundos posibles, pero sabemos también que hay un lado oscuro. Por eso yo quiero que ustedes después reflexionen, si me quieren me envían un comentario, ustedes quieran, ¿no? Pero que pensemos estas cosas. Aquí también se cuecen aspectos políticos muy fuertes, aunque eso no significa negar que hay unos avances, pero tampoco todo es tan bello ni tan verdadero, ¿sí? Verdad, belleza y ético, hablando de los tres valores, ¿no? De los tres valores, ¿no? Belleza, verdad y justicia, ¿no? Y bondad y bien, ¿no? No todo es así. Todo oculta siempre algo, ¿no? Entonces, que reflexionen esto. Tratemos siempre no de cumplir. Si nosotros vamos también con esa mirada crítica, inquisidora, en el buen sentido de la palabra, frente a lo que estamos leyendo y pensando, y somos honestos en lo que estamos diciendo y pensando, pues sin duda vamos a ver con más gusto todo esto. Yo les recomiendo también este tema, esta es la lectura obligatoria, ¿no? La de Morten Bergsmo y María Paula Zafón, pero también hay una serie de lecturas que me parece que de pronto vamos a tener tiempo, pero yo les recomendaría particularmente hay 7 lecturas después complementarias. Yo les recomendaría dentro de las lecturas complementarias la lectura 7, ¿no? ¿Sí? La lectura 7. ¿Por qué la lectura 7? Porque nos establece los principios, ¿no? Vayamos a esa. Yo creo que si no tenemos tiempo, yo entiendo también, partir de esa premisa que tenemos dificultades, tenemos a veces, no podemos, no todos podemos, tenemos las mismas condiciones y posibilidades de cumplir con una cosa, y yo soy abierto para eso y yo lo comprendo, ¿no? Perfectamente. Pero entonces diría, pues, buscando un mínimo, ya sería leerlas todas, pero si no buscando un mínimo, pues yo les recomendaría las lecturas complementarias, la lectura número 7. Bueno, hablando un poco de los crímenes, vean el tema de la impunidad, yo lo pensé, pero dije, bueno, seguí hablando acá de una forma un poco informal, pero yo les recuerdo a ustedes, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la literatura, ¿no? Ustedes vieron que la vez pasada yo les puse un relato de Kafka, ¿no? Que también tiene mucha aplicación para esto aquí ahora que estamos viendo, ¿no? Es decir, cómo el tema del tema del acceso a la justicia, es decir, acceso a la ley para Kafka es una metáfora, ¿no? Acceso a la ley quiere decir Kafka, tanto acceso a la justicia, como también quiere decir Kafka castigo a los responsables. No sabemos a qué llegó el campesino esa allá. Dijo, quiero ver la ley, ¿no? Y llegar a la ley puede ser que para el campesino nunca sabemos lo que el campesino estaba esperando. Quería ver la ley, puede ser que quería ver, era alguien que había sufrido, como cualquier persona de nuestro subcontinente, crímenes y estaba buscando que fueran castigados responsables. Puede ser, la metáfora es abierta, pero nunca la encontró, ¿sí? Puede ser que lo que estuviera buscando él era verdad, que alguien se pronunciara y dijera, mira, lo que sucedió fue esto y esto y esto, claridad, no sabemos, ¿sí? O puede ser que el campesino, esa persona que llegó allá, lo que estuviera buscando fuera reparación, no la encontró nunca. Puede ser que el campesino estuviera esperando o algo más allá de eso, ¿no? Que la ley realmente fuera una ley que lejos de cumplir con unos estándares sencillamente, como hablamos nosotros en el lenguaje nuestro, unos estándares,
unos principios, etcétera, etcétera, sino que fuera más allá, como dijo, creo que fue Pamela la que lo dijo, la otra no recuerdo, hace un par de semanas atrás, no sé si fue Pamela, si me equivoco, ustedes me rectifican, ¿no? Pero creo que fue Pamela que dijo, bueno, sí, no sé si fue ella o fue Virginia, no me acuerdo ya, ¿no? Quien habló de la humanización, ¿sí? ¿No? Es decir, que lejos de tener en cuenta los parámetros, la norma, vea, se violó la norma, yo quiero que la norma se haga valer, ¿no? Sino que también pensó en que más allá de las normas también estamos los seres humanos, ¿sí? Y creo, no sé si a ustedes me rectificarán quién fue acá habló, de pronto estoy muy confundido, ¿no? Pero alguien aquí habló de cómo los sistemas se cerraban, parecían que se cerraban en sí mismos, ¿no? Que los sistemas judiciales, los sistemas de compensaciones, que fuera, parecían que tener como de objetivo el sistema mismo, ¿no? Que se cumpliera el sistema, que se cumplieran los mecanismos del sistema, pero la víctima importaba poco, ¿sí? La víctima y su problema quedaba al margen, ¿no? Se deshumanizaba. Entonces no sabemos lo que Kafka quería decirnos, ¿no? Pero vean que acá hay algo que sí es muy positivo de la justicia transicional, que yo quiero, es lo que yo más valoro, y es la búsqueda de esto que yo le llamaba a ustedes en la clase anterior, hablábamos de la centralidad de la víctima. Es decir, si un sistema de estos, ¿no? Lo que busca es cumplir con unos parámetros, unos requisitos políticos, lo que sea ideológico, lo que usted quiera, pero la víctima quedó por fuera del sistema, se olvidó a la víctima y su preocupación, su satisfacción, su trauma, su bienestar, su reintegración a la sociedad, su reconocimiento frente a los otros como un igual o una igual, pues entonces el sistema no cumplió nada, no cumplió nada, no cumplió absolutamente nada. Entonces, ven, aquí tenemos este tema muy importante, entonces es un poquito también que en la justicia transicional ustedes van que hay un tema que se incorpora y se incorpora una noción de justicia un poco diferente. Yo le decía a usted al comienzo, cuando pensamos, nos centramos mucho en la impunidad, pensamos siempre en la justicia como justicia retributiva. Retributiva. Si alguien hizo un mal, debe pagar con un castigo penal o con un mal que le haga la sociedad porque es justo, porque se rompió la ley. Pero hay una justicia que es diferente, que es lo que se llama la justicia restaurativa. Vean que la justicia restaurativa es también una justicia, entre comillas, retributiva, porque está teniendo en consideración el daño que alguien le hizo a la sociedad, pero no se centra en la norma, en la violación de la norma, en la violación del estándar internacional de justicia, para decirlo en los términos en que estamos hablando, sino que se centra en la restauración de la persona que sufrió el daño, la restauración del daño, restauración del daño. Y esa también es una manera de hacer justicia. Como alguien que, si por ejemplo, si el daño que hizo una masacre fue destruir el tejido social, ese es el daño, el bien jurídico, hay un bien jurídico casi intangible que está ahí, que es tejido social, confianza comunitaria, sentido de pertenencia. Si eso fue lo que se destruyó, no se trata solo porque yo castigo al infractor, al criminal, pues entonces lo que estoy pensando es en la norma, ¿no? Sí, la norma dice que nadie puede matar. Ah, este tipo cometió masacre, se va para... Lo meto 40 años preso, juicio. Pero entonces lo que estoy teniendo de vista, lo que estoy teniendo en cuenta es solamente la norma. Y yo quiero no ir a ver la norma, yo quiero ver también a la persona que sufrió el daño o las personas que sufrieron el daño. ¿Cómo yo restituyo el bien dañado? Y eso es lo que se llama justicia restaurativa. No es ese. Obviamente hay otros tipos de justicia también. ¿Sí? Ustedes lo saben muy bien, justicia como reconocimiento, la justicia distributiva, que es la justicia social, que implica cambios políticos de diseño fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ojo con esto.
Entonces yo quería un poco al comienzo también, me gusta hacer una referencia cuando yo les hablaba a ustedes, yo voy a terminar ahí, y después si quiero los escucho unos minutos. Yo les hablaba a ustedes, a mí me gusta la literatura, ¿por qué? Porque la literatura siempre tiene algunos mensajes muy interesantes, ¿no? Y hay una novela que yo creo que casi todos y todas nos hemos leído, o alguna vez, o por lo menos la conocemos, que es Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Ustedes recuerdan que Dostoyevsky plantea de manera muy aguda, yo creo que nadie la ha planteado más agudamente que él, no creo, no sé si puede ser que haya alguien más que lo haya hecho, plantea de manera muy aguda el tema de alguien que considera que si él mata a una viejita usurera, él está actuando igual que actuaba Napoleón. Dice, bueno, porque ¿cuál es el mensaje erróneo que tiene Raskolnikov? El mensaje erróneo es que él considera que hay unos criminales que matan en nombre de la historia. Y esos que matan en nombre de la historia, que cometen grandes crímenes, la historia los perdona. Y por lo tanto, si él también comparte una idea de matar algo que es malo en la sociedad, mata por una idea, no movido por un interés de dinero, cosas así, sino mata por una idea, pues entonces él también es como una especie de Napoleón pequeño. Y después se da cuenta, Dostoyevsky nos muestra a lo largo de la novela el gran error de Raskolnikov. Y lo que nos quiere decir Dostoyevsky es que vean, no tienen derecho a matar. Nadie tiene derecho a matar. No lo tiene ni el pequeño, pero mucho menos tampoco lo tiene grande en nombre de ninguna idea. Y por eso el gran dilema al que se enfrentan estos personajes es el gran dilema de, como lo dice la novela, crimen y castigo. Y veremos que todo esto está ya incluso en la literatura. De alguna manera quería terminar un poquito ahí para que veamos y hacer una invitación, bueno, que esto es lo que nos está, a lo que nos está ofreciendo esta parte del módulo, del, de estas unidades, ¿no? No sé si ahí dejaría esto, no sé si tiene alguna pregunta, comentario, bueno, un poquito ahí. Mis comentarios van hasta ahí, ¿no? Se escucho ahí, si alguien quiere decir algo. Uy, ya se me enfrió el café. Bien, ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Bueno, yo sé que esto que estamos haciendo aquí ahora es algo que es como una fisura en el tiempo, una fisura en el espacio en la lógica del trabajo en un diplomado virtual, ¿no? Como este, ¿no? Pero de todas maneras es también un abrebocas para que ustedes con toda confianza cuenten aquí con un amigo, más con un acompañante, profesor, con un amigo, de verdad lo digo, de corazón, con el que ustedes se puedan relacionar a través, ya sea de los foros, esto, utilicen también los foros para hacerme preguntas a mí. Entonces, no solamente para qué pienso, qué hago, sino también si tienen alguna duda de cara a los textos que estén leyendo y demás, pues también ahí es el espacio para que ustedes me puedan preguntar o plantearme una inquietud, así sea del mismo texto, algo que no se entienda claramente en el texto, mira, esa parte no me queda clara, o estos comentarios que yo he hecho en esta sesión presencial, pues yo sé que algunos son polémicos, ¿no? Van a ser polémicos, aunque yo no me he querido meter mucho en la polémica, ¿no? Pero sepan que detrás de todos estos temas, ninguno de estos temas son verdades que llegaron para quedarse. Todas admiten críticas, todas admiten disensiones, todas tienen su lado también oscuro y problemático. Y no me he querido extender porque si no, no terminamos nunca acá, ¿no? Pero lo que quiero es que tengamos en cuenta eso, sí. Creo que Alipio te levantó la mano, sí, sí. Sí, adelante, Alipio. No, yo levanté la mano. Ah, ya, perdón, perdón. Héctor, Es que Héctor yo de no veo muy México. bien aquí, este tema Sí, del Zoom me está no, no, dando. está bien, está muy Sí, bien. Héctor, No, pues la verdad adelante. Sí. ha sido una disquisición muy interesante, con muchos puntos, eh, pues bastantes, y obviamente ahí estuve tratando de tomar notas para no perderme, como no darme oportunidad después de reflexionar en algunos de ellos.
Por Sí, ejemplo, bueno, algo que me pareció muy atractivo fue lo de la reflexión que se hace sobre Hannah Arendt y el texto sí, y la experiencia que ella, porque ella lo vivió, ella fue allá a Israel, el sí, Estado de Israel tenía poco de haberse creado, fue en calidad pues como una académica que fungía como periodista y que pues yo creo que la misma compañía que la misma periódico que la envió ya no sí. estuvo muy satisfechos con el No, para trabajo nada. que ella hizo, porque Ujú. se puso muy crítica y Sí. justamente señalaba esta parte que nos comentaba usted sobre, eh, bueno, hasta qué punto esto es justicia o es un espectáculo, ¿no? Y Exactamente. entonces, ¿y dónde están las víctimas? Finalmente, si enjuiciamos a este señor porque es el más malo de todos, Ujú. ¿dónde están las víctimas? Y eso le costó, también le costó mucho a Hannah Arendt, le costó muchas críticas y un desconocimiento por parte de la comunidad judía norteamericana e internacional, ¿no? Pero Ujú. también creo que la abrió como una gran pensadora, pues que ya Exactamente. estaba criticando desde muy principios las estructuras las estructuras que a veces tenemos, las estructuras judiciales, ¿no? Los Ujú. mecanismos que tenemos Correcto. y que ha creado el Estado moderno y, y que también, pues de alguna manera, también criticó al Estado de Israel en Ujú. algunos aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una referencia muy importante y justo ahora que el Estado de Israel nuevamente vuelve eh, a, 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 con un argumento de seguridad, de Ujú. seguridad nacional, está Ujú. atacando a una organización internacional, pero que se difumina en una población, pero que se va contra toda una población. Y Absolutamente. no Un hay, genocidio, es un genocidio, llamémoslo sí, como es, Héctor, sí, es un sí, genocidio ante exactamente, sí, nuestros ojos, un de acuerdo, genocidio. sí, exacto. Y nos ha costado mucho trabajo reconocerlo, y lo digo en todo en varias partes del mundo no hay un nombramiento, no se No, reconoce eso del genocidio, porque quien critica eso, pues ya inmediatamente nos tildan de antisemitistas, que no, antisemitas, sí, sí, antisemitas, sí, antisemitas, antisemitas. no es así, ¿no? Imagínate, Pero imagínate, sí, bueno, eso me pareció muy interesante y sí. creo que ahí hay una línea de reflexión muy interesante, muy rica. O sea, vamos a hacer derechos humanos, pero también tenemos que ser críticos con las estructuras con las cuales se aterrizan los derechos humanos, ¿no? Exactamente. Héctor, brillante tu intervención, brillante lo que acabas de decir. Te felicito, es muy agudo tu comentario. Te agradezco que estés tan en sintonía, no conmigo. Mira, eso no es lo importante, sino con los grandes hilos conductores de los dilemas que estamos viviendo en este tiempo. Eso. Y yo creo que si para algo tiene que servir esto es para eso también, ¿no? Para nosotros tener más claridad o incluso no salir a veces con más claridad, sino con más inquietudes. El día que salimos con más inquietudes, pues somos más ricos también, ¿no? Más ricos, porque por lo menos somos Sí, sí, conscientes de aquello que no. le agradezco mucho y fue muy rico. Y bueno, también la otra parte que yo me gustaría mucho, no sé si después nos pueda compartir algunas Claro que lecturas sí. sobre estas críticas ya ya más actuales, por ejemplo, a esto que mencionaba de la OTAN, Sí, ¿no? con mucho gusto. Cómo la OTAN pues juega el papel de, eh, yo soy eh, yo me encargo de mantener un orden mundial, me encargo de juzgar quienes no lo hacen y además me Ajá. encargo de intervenir a los países que supuestamente no lo están haciendo bien, pero ahí también cae en una Héctor, con mucho gusto. Yo te puedo compartir algunos textos, pues sí un papel muchísimo gusto, ¿cómo se pero dice?, de sobre juez y todo lo que he verdugo, visto, más ¿no? que todo, yo soy muy asiduo a escuchar conferencistas, influencers que están en el otro lado
que no son de la mainstream mediática, ¿no? Para decirlo de alguna manera, de la corriente principal y hegemónica de los medios de comunicación, sino que tratan de cuestionar estas cosas. Obviamente, a veces no con todos uno comparte todas las ideas, pero te abren los ojos a estas preocupaciones de las cuales, pero con mucho gusto, Héctor, yo te comparto esas cosas. En la misma aula yo te envío algo ahí, busco tu correo y ahí, en esta semana lo estaré haciendo, ¿no? ¿Sí? En lo que queda de semana. Muchas gracias. A ti, Héctor, a ti, a ti. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, no sé. Bueno, queridas y queridos colegas, yo los considero a ustedes colegas porque todos estamos en este mismo barco, ¿no? Que nos conduce por mares turbulentos, ¿no? Tempestuosos, ¿no? Pero con un norte claro, que ya incluso, como dijo Héctor, no hay que llamarlo solo derechos humanos, hay que llamarlo también amor, ¿sí? A aquellos y aquellas que, por los cuales sentimos solidaridad, respeto y que nos interpelan en lo profundo de nuestras almas, ¿no? Y que tenemos que hacer algo, ¿no? Por ellos, y que están yo sé que están en la vida cotidiana y en el quehacer de cada una y uno de ustedes, ¿no? Yo dejaría ahí mi reflexión y nada, estoy abierto para que a través del aula, de lo que sea, pues ustedes entren en contacto conmigo cuando quieran y como quieran, ¿no? No hay problema en esto, no hay limitaciones, ¿no? Muchas gracias, no sé si ya ahí yo creo que podríamos dejarlo, si no hay otro comentario, otra interpelación. Muchas gracias. Sí, Bueno, muchas nada, gracias. Muchas gracias y nos vamos a poner al corriente porque yo también me atrasé bueno. y ofrezco una disculpa, pero sí, ya me voy a poner al corriente. Tranquilo, Sí, no hay que disculparse, Héctor. Yo sé que ustedes están haciendo un esfuerzo titánico, lo dije al principio, enorme, ¿no? Porque yo entiendo lo que es la cotidianidad de personas como ustedes. Ustedes son un grupo muy selecto, ¿no? Dentro de las sociedades en las que están. No son igual que todo el mundo, aunque eso sea feo decirlo, pero no estoy diciendo en términos, no lo estoy diciendo en términos de ninguna otra naturaleza, sino éticos, morales. Tienen un compromiso mayor, ¿sí? Que las demás personas. Entonces, por lo tanto, son ustedes personas que yo creo que tienen, en ese sentido, son especiales, ¿no? Porque no son igual que el tipo de la esquina o la persona de la esquina que es indiferente de pronto a todo lo que está pasando a su alrededor, ni son como el funcionario público que de pronto no hace nada y cumple su rol y ya está, ¿no? Ustedes son personas que tienen otras preocupaciones, son personas especiales, ¿sí? Entonces yo eso lo agradezco mucho, yo entiendo que obviamente no están en la misma lógica de los demás, ¿no? Que son más, pues, tienen dificultades a veces, pues yo abierto, no se preocupen, no hay que disculparse, yo sé, sencillamente recordarles que hagan esto y pónganlo ahí porque esto se trata, de que podamos terminar todo esto y llegar a buen puerto, ¿no? Al final de este diplomado, ¿no? Nada, ¿no? Entonces, nada, ahí quedo, ¿no? Decirle a Candela que se mejore, está un poco enfermita, nuestra amiga Candela, que copartícipe aquí en este espacio, también estuvo la otra vez, decirle, bueno, desearle a Candela una prontísima recuperación, ha estado un poco agripada y sé que eso es molestosísimo, ¿sí? Seguramente fiebres, no sabemos, estaba más pálida, pedirle, bueno, que desearle que se mejore muy pronto, que esté muy bien, ¿no? Muchas gracias a todos y todos, me encantó verles y nos vemos entonces ahí en lo posible que podamos, ¿no? Un fuerte abrazo a todas y todos. Mucha suerte a todas y todos, mucha suerte, que Dios los bendiga, mucha suerte. muchas Gracias, gracias. saludos. Gracias. Chao, Gracias. chao, chao, gracias.